Nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el barrio Alto. Un 17 de mayo de 1951, 12 del mediodía con 10 minutos. En una casa en ese tiempo y hasta la fecha muy humilde por el barrio, no se ha mejorado mucho, pero para mí es un honor haber nacido en Ciudad Juárez y ser del barrio Alto. Mi padre, Jesús Isidro Varela Ayala, originario de Tepetongo, Zacatecas. Una vida muy intensa, huérfano de padre y madre a los 5 o 6 años. Anduvo en Estados Unidos, recorriendo Estados Unidos buscando pues la vida. Muere cuando iba a cumplir yo 18 años, la diabetes lo arrancó de esta vida. Mi señora madre, una mujer muy trabajadora, Lidia García Herrera, originaria de Tuxtlacuesco, Jalisco, muy trabajadora, la misma historia, huérfana desde muy chica, y bueno, pues hay que abrirse camino, dominaba bien el comercio, mi señora madre, y eso la hizo a ella y al señor que me procreó salir adelante en la vida. Y como no, mi hermana mayor es maestra, Aide, maestra jubilada. Luego sigue mi hermana Dea, ella casó hace 50 años, 2 meses con un cebollero, se fue a vivir a Celaya y allá vive después de 50 años, 2 meses de casada. Luego sigue mi hermano Ireneo, el nombre pues llama la atención, Ireneo, él es el campeón de carambola, ha sido campeón 2 veces de carambola en Ciudad Juárez, Chihuahua. Luego sigo yo, y luego sigue mi hermana más chica, mi hermana Mayanín, así se llama, Mayanín. Ella trabaja en UTEP. Y a las 72 horas de nacido me llevaron a vivir con unos tíos míos que vivían enfrente del Monumento a Juárez, en una casa que era la Casa del Ferrocarril, donde se le daba asistencia a los ferrocarrileros que laboraban en Ferrocarriles Nacionales de México y uno que otro que laboraba en el ferrocarril Chihuahua al Pacífico. A las 72 horas de nacido llego yo a vivir a la casa de unos tíos que fueron mis padres de crianza, mi padre y mi madre de crianza, él de nombre Jesús Figueroa Robledo y ella hermana de mi padre de nombre Guadalupe Varela Ayala. Ellos no tuvieron hijos, llego yo a vivir allí a los 3 días de nacidos y allí vivo hasta la fecha. Ahí tienen su casa, ahí tienen su casa. Soy la persona más fácil de localizar de Ciudad Juárez. Ustedes llegan y le preguntan a Benito Juárez, ¿dónde vive Varela? Y dice, allí vive. ¿Por qué? Porque es la única casa frente al monumento a Juárez. Estuve en la escuela primaria Agustín Melgar, en el Parque Borunda. Ahí estuve una situación muy intensa en tiempo. ¿Por qué? Porque la escuela Agustín Melgar, yo llego al kinder a esa escuela que está en el Parque Borunda. Entonces allí hago 3 años de kinder y 6 de primaria. Luego entro a la secundaria federal. Allí estuve en la secundaria federal 1 y en la prepa, la última generación que estuvo en la preparatoria antes de irse a la escuela del Chamizal, a la preparatoria del Chamizal. Luego ingresé a la primera generación de la Universidad Autónoma de Chihuahua en Ciudad Juárez, fui fundador de la universidad en calidad de alumno. Mi matrícula es 0004 de la UACH aquí en Juárez y soy miembro de la primera generación de la UACH en Ciudad Juárez. Me tocó una situación estudiantil muy intensa porque me tocó ser organizador ya en calidad de consejero técnico universitario y presidente de la sociedad de alumnos de varias huelgas estudiantiles. Si mi desánimo el primer día que llegué es, ¿y su silla? ¿Cuál silla? Bueno, que no traigo silla para sentarse, pues, y el pizarrón, pues una cooperacha para que compren. No, en unas condiciones. Exactamente, la UACH nace en Ciudad Juárez el 2 de septiembre, es la primera clase.
el 2 de septiembre, el día primero no porque era el día del informe presidencial, pero el 2 de septiembre es la primera clase a las 8 de la mañana en el edificio que está frente al monumento a Juárez, a 38 metros de la puerta de mi humilde casa. Más o menos a la primera o segunda semana de diciembre en que fuimos y tomamos las instalaciones donde ahora está ICSA. Y allí fue la experiencia más bonita de nuestra vida estudiantil, porque como no teníamos luz, era Universidad de Sol, no teníamos agua, pues ya se han de imaginar lo precario que estaba aquella, sobre todo para las compañeras, pues uno qué, ¿verdad? Pero para las compañeras, imagínense una universidad que no tiene servicio eléctrico, que no tiene servicio de agua potable, ni de agua no potable, pues cero, ¿no? Imagínense eso. O sea, no les cambio los nuevos edificios de la UACH con todas las comodidades por aquello. Aquello era el coraje diario. Tenemos que salir adelante. Yo voy a terminar la carrera, sea como sea, sin luz, sin agua, sin recursos, pero a terminar la carrera. No. Fueron años, días, minutos, segundos, horas difíciles, pero sucedió algo muy especial. A los 5 años, el último día de clases, en la última clase, no nos queríamos ir. Nos tocó fundar ahí la UACJ. La UACJ se fundó dentro de la UACH, aquí en Ciudad Juárez. Hay fotografías que sí lo indican. La historia no puede cambiarse. En el momento en que llega Luis Echeverría Álvarez a la UACH y que me toca recibirlo como presidente de la sociedad de alumnos y bienvenido, señor presidente Echeverría, y, oiga, queremos una universidad para Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y dentro de la UACH dice que sí, dentro de la UACH, la UACJ nació dentro de la UACH, ahí está la historia, que lo diga, sí, ahí está. Fui el primer egresado de la UACH que tuvo un puesto gubernamental, el primer egresado. A los 2 días de mi graduación de la UACH, el presidente Echeverría, por medio de otras personas, tuvo a bien darme el nombramiento de presidente del Comité de Promoción Económica de Ojinaga, Chihuahua. Luego, después, cuando se terminó el sexenio de Echeverría, me integré al PRI, llegué a ser jefe de gestoría y oficial mayor del PRI municipal, y bueno, y después pues ya me integré al periodismo. Me da la oportunidad José Luis Bone Menchaca, una oportunidad inolvidable, porque entré al revés a los medios de comunicación. Antes ya de alumno me gustaba escribir editoriales para los periódicos estudiantiles, y me llamaba mucho la atención la columna política, y me dediqué a la columna política muchos años de mi vida. José Luis Bone Menchaca, de Radio Centro de Ciudad Juárez, lo que hoy es Mega Radio, me da la oportunidad de llegar, pero aquí está una situación muy especial. Yo empecé al revés, ¿por qué? Porque yo empecé de director de noticias y terminé de reportero de guardia. O sea que yo empecé de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Entonces, de director de noticias estuve cerca de 23 años, entre Radio Centro de Ciudad Juárez, FM Globo, me tocó ser fundador de Radionet, fui director de Radio Fórmula 1, Radio Fórmula 2, fui director de noticias de EXA, o sea, y entre esas direcciones de noticias pasaron cerca de 24 años. Y tengo mi programa de radio todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 3, que se llama Blanco y Negro, en el 800 AM Radio Cañón. Ese es un programa mío de mi humilde propiedad. Porque en el radio fue muy intenso el trabajo. Imagínense empezar de director de noticias, de las 5 de la mañana a las 11 de la noche,
estar primero dirigiendo noticias de 6 estaciones de radio. Pues era un trabajo muy intenso. Entonces es una anécdota detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, anécdotas, algunas chuscas, otras tristes, otras muy divertidas. Se llamaba Radio Centro. Le digo, oiga, esta televisión me la vendieron en $4, una televisioncita blanco y negro, pero muy, muy pequeña, nomás que no trae antena. Dice, ahorita le acoplamos un gancho de ropa y se va a ver muy bien. Entonces le puso un gancho de ropa y la tenía yo arriba de mi escritorio y ahí veía yo la televisión, los noticiarios del Canal 44. Fíjense lo que es la vida, ¿no? Entonces un día llega Salinas de Gortari y ve allí el candidato del PRI a la presidencia de México, se mete a la oficina. ¿Qué pasó? Bienvenido, candidato. Dice, ¿y esa televisión trabaja? Sí, digo, aquí lo veo yo a diario, en su campaña donde anda. A ver, enciéndala. Y ya le prendo. Y salió. Otra anécdota, después, años después, en una entrevista que le íbamos a hacer a Carlos Fuentes, Humberto Leal y yo lo estábamos esperando en FM Globo, José Borunda y Guatemala, donde ahora está Radionet, precisamente, y que no llega, y que no llega, y que da la una, y que no llega, y pues ya no llegó. Vamos a ver qué pasó. Estamos en la banqueta y vemos a un señor que viene, pero viene muy mal, así, viene como trastabillando, ¿verdad? Y luego le digo, mira, si ese señor no viniera tan mal, yo te diría que es Carlos Fuentes. Y me dice Humberto Leal, no, es Carlos Fuentes. Oiga, Luis Donaldo Colosio, la entrevista, la recuerdo cada día 1 de marzo, porque lo entrevisté un 1 de marzo, 22 días antes de que lo mataran. Lo mataron el 23 en Tijuana y el 1 de marzo me tocó entrevistarlo y hacerle las preguntas duras. Ese tipo de reportajes, yo estaba, imagínense ustedes, yo estaba en secundaria. Y cuando veo pasar a los dos presidentes, me acuerdo como si ahorita fuera, que vi pasar a Díaz Ordaz y a Johnson, y vi pasar a los periodistas, y vi pasar a don Arnoldo Cavada con su cámara, dándole allí, trabajando, y vi pasar a Memo Terrazas, y vi pasar a muchos periodistas que merecen mi respeto y mi admiración. En Ciudad Juárez, presiones, golpes, ponchaduras de automóviles, ponchadura de las llantas del automóvil, mucha presión, golpes. El gobierno dio la orden de que no entrara a una entrevista de radio Manuel de Jesús Cloutier del Rincón, Maquío, a Radio Centro, que no entrara un 21 de marzo, en que estuvieron, el 21 de marzo estuvo aquí Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI, y estuvo Manuel de Jesús Cloutier del Rincón, candidato del PAN, y el gobierno dio la orden de que no entrara el candidato del PAN a entrevista. Cuando estaba tomando posesión Vicente Fox, aquel 1 de diciembre del año 2000, estaba uno recordando, híjole, estos amigos lucharon por llegar hasta ahí, como la pongan, lucharon y no fue fácil. El camino de la democracia en México se escribe con sangre. Cuando EXA decide irse de Ciudad Juárez al Paso, en una entrevista que teníamos a una cadena de ópticas, me encuentro a Sergio Cavada y me dice Sergio Cavada, ¿qué andas haciendo? ¿Cómo va EXA? Le digo, ya se va al Paso. ¿Cómo que ya se va al Paso? Sí, ya se va al Paso, ya voy a quedar desempleado. Dice, ¿por qué no te animas a entrarle a la televisión? Hay ocasiones en que hay noticias que lo impactan a uno. Caray, está uno ahí junto al ejecutado, ahí, órale. Y en vivo, el 5432, ustedes saben que con el micrófono y la cámara prendida no se le desea a nadie. Y más cuando trae uno la información muy lacónica, muy breve. Entonces esa vez
no hallaba yo cómo terminar la nota. Y le dije, así las cosas, Armando. Y Armando me dijo, así las cosas, Varela, así las cosas, diciendo que sí con la cabeza. Muy benéfica, indudablemente. Algunos periodistas de mucha experiencia dicen que se distorsionó, otros dicen que se llegó al abuso. La nueva tecnología, y ustedes son el ejemplo, si quiere uno saber qué está pasando en Ciudad Juárez, en este momento, órale, Puente Libre, medios de las redes que merecen todo mi respeto por lo ágil que son ustedes, por lo rápido que llegan y por la facilidad que tienen ustedes en tiempo y momento, ahora sí, en tiempo y momento, de dar a conocer lo que está sucediendo. Yo siento que el mundo se volvió muy chico y la información fluye y esto ayuda mucho. Me falta un buen final que hay que empezar a buscarlo, un final tranquilo, así, un final tranquilo. A los que nos gusta esto, la pregunta es, ¿cuándo me retiro? ¿Cuándo? Cuando lleven mis cenizas al Monumento Juárez, a un jardín en el Monumento Juárez, y decir, mira dónde quedó el reporterillo aquel, mira dónde quedó, de abono, enfrente de su humilde casa y de abono de un zacate, así, se la vi, dicen los franceses, así las cosas, Armando.